Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine. Pero claro, en tu caso, y como dicen el flamenco, un tema que conoces sobradamente bien, tú has tocado muchísimos palos. Entonces, mi pregunta es, antes de cómo te consideras tú, sería, ¿tú cómo te sientes? ¿Eres artista? ¿Cómo te definirías tú? Yo siempre pongo en los currículos, siempre pongo opera como artista desde 1983. Pues eso, opero como, es decir, a mí siempre es algo que he aplicado mucho a la idea del conocimiento, siempre me interesa más no cómo funciona, no cómo son las cosas, no qué son las cosas en esencia, sino cómo funcionan. Entonces, en ese sentido, pues yo funciono como artista. Eh, He trabajado en muchos medios y ahora, pues por una serie de circunstancias felices, creo, estoy en esto de hacer películas. Y por ahora bien, vaya, por ahora encantado. Vale, entonces, ahora es la siguiente pregunta. Como operador de arte o de artista, ¿por qué eres artista? En realidad a mí lo que estas cosas que nunca entiende uno, ¿no? Nunca sabe uno por qué le interesa. Mira, hoy puedo contar cualquier mandanga, puedo reconstruir el pulso de una manera que seguramente no es la verdad. Es decir, ¿por qué cuando tenía 15, 16, 17 años empecé a tener muy claro que quería operar con algo que tiene que ver con el arte o con las artes? Pues en realidad entonces tendría que ver con ideas que andaban entre entender la vida de otro modo, entender el mundo de otro modo. Eh, Básicamente recuerdo un buen profesor que tuve que seguramente me marcó mucho más de lo que yo pienso en el BUP, que me escribió una dedicatoria en uno de sus libros donde decía cambiar la vida, decía Rimbaud, transformar la sociedad Marx. Supongo que yo andaba con esa idea más o menos, ¿no? Y me parecía que el arte era un tipo de agente, un tipo de modo de hacer que no sé, es que yo creo que el arte tiene algo que ver con una especie de adicción al lenguaje. Es algo que eh, te atrapa de una manera particular por una serie de razones que ni tan siquiera son razones, ¿no? Que ni tan siquiera son una mezcla de afectos y de otras cuestiones que te acaban atrapando, que te acaban introduciendo dentro de una especie de vórtice de cosas que tienen mucho que ver con un tipo de manera de vivir o de manera de entender la vida que coincide con esta forma de operar. Creo que por eso uno acaba inmerso en esto que se conoce como el trabajo del arte, pero, pero no hay la noción, yo te digo, con 16, 17 años, supongo que sería mucho más adolescente, tendría que ver con impulsos de otro tipo, ¿no? Impulsos, pero creo que siempre tiene mucho que ver con la manera de vivir, ¿no? Con el tipo de manera de vivir o de manera de operar que a mí me interesaba. Leía mucho, veía muchos cines, veía mucho arte siempre y de alguna forma quería hacer eso que uno tomaba, ¿no? Hacía música, no tengo oído, no canto, canto fatal, no toco ningún instrumento y sin embargo tuve varios grupos de música simplemente por lo que me gustaba muchísimo la música, aunque no tuviera cualidades para ello. Entonces algo, creo que tiene que ver con algo de eso. Ya que te has movido en disciplinas todas muy relacionadas pero también muy diferentes, ¿hay alguna en la que te sientas más cómodo o cuando
¿se te ocurre algún proyecto por los procesos emocionales, artísticos, lo que sea? ¿Eliges una o es lo que te elija a ti? En realidad yo no... Para mí todo es lo mismo. Es decir, en realidad para mí no son disciplinas tan distintas ni son cosas tan diferentes. Yo siempre hago lo mismo. Siempre pienso que hago lo mismo. Creo que es algo que tiene mucho que ver con esto que en el 17 llamaban poiesis, pictura ut poiesis, es decir, la pintura es como la poesía. Creo que tiene que ver con eso, con un entendimiento de ese tipo de cuestiones, pero en realidad siempre ha estado muy ligado a algo que flota entre la escritura, la imagen. En esa tensión se mueve gran parte de mi trabajo. Pero no me considero ni un escritor, ni me considero tampoco un pintor, por más que pinte y por más que haya escrito muchísimo. En realidad yo muchas veces cuando doy talleres y doy seminarios y tal, intento con los alumnos, me parece muy importante entender cuál es la fórmula básica que tiene cada uno de acercarse a cuestiones, a las cuestiones del mundo, ¿no? Pero bueno, es complicado saber exactamente la que uno hace, y yo en realidad no tengo esa pulsión. No sé, Valentín, que se acaba de ir, Valentín Roma, por ejemplo, claramente es un escritor, es decir, él escribe, tiene una relación con la escritura de aprehensión del mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo no la tengo con ninguna disciplina. Una amiga mía me dice que realmente lo que yo hago es hablar, y seguramente a lo mejor lleva razón. Ahí hay algo que tiene que ver con la manera de captar el mundo, puede ser. Como el flamenco es una parte muy importante de tu trabajo, ¿en qué momento entra en tu vida? Me has dicho que querías ser músico o tocar un instrumento, pero se te da mal. Esto no es la primera vez que alguien dedicado al cine me dice que su ilusión era ser músico, pero se le daba muy mal. Y por eso hizo películas, ¿no? Y por eso se acerca a la música a través del cine. ¿En qué momento entra el flamenco en tu vida? ¿Eras niño, adolescente? A mí me gustó siempre el flamenco, siempre he sido aficionado al flamenco, y después la vida me ha llevado por caminos de mucha suerte. Muy joven conocí a José Manuel Gamboa, que es una de las personas que más sabe el flamenco del mundo, y eso me hizo pues que me llevara, digamos, que a tener un conocimiento del género privilegiado. Lo mismo me pasó después con Ortiz Nuevo, y a mediados de los 90 empecé a trabajar con lo que yo entendía que era trabajar en el flamenco de una forma muy decisiva. Y en el 98 empecé a trabajar con Israel Galván, que a la postre ha sido uno de los grandes bailadores, en su primer espectáculo. Y a partir de ahí, de trabajar con Israel y empezar a trabajar con un montón de artistas flamencos, en un momento dado pensé que me lo tenía que tomar en serio, ya que parecía que parte de mi trabajo iba por ahí. Y entonces empecé a hacerlo de una forma sistemática. Y bueno, y a partir de ahí, ahora considero que el flamenco tiene mucho que ver como, para mí es un medio importante de hacer cosas, un medio importante de trabajo, como es el cine o como es las exposiciones, pues el flamenco también. Me gusta la idea que tienes sobre el flamenco, o sea, te alejas completamente de un círculo cerrado o de un cuadro cerrado de lo que es el flamenco. Y también me gusta mucho, te he leído las apropiaciones que se hacen, que existen desde que el hombre existe casi. Me gusta la vuelta que le das a las cosas. Y sobre todo eso es muy interesante, porque a veces no crees que todo está demasiado escrito, que hay que volar más, soñar más. Bueno, en realidad con esto del flamenco pasan muchas cosas que son curiosas, particularmente curiosas. En realidad cuando yo, ya te digo, en un momento dado
todavía recuerdo la conversación esa que le dije a Israel, bueno, pues no sé, cuando ya me llamó como la tercera o cuarta vez de nuevo para hacer un espectáculo, le dije, bueno, entonces esto parece que me lo voy a tener que tomar en serio. Y a partir de ese momento empecé a tomármelo en serio y entonces empecé como a releer todas las fuentes. En realidad, uno de los escritos pioneros de flamenco, que son las escenas andaluzas de Esteban Calderón, que es un libro de 1800, todavía el flamenco no se llamaba ni flamenco siquiera, de 1830 o por ahí, 1827, 1834, va publicando todos estos textos. Cuando releí esos textos, en realidad todo lo decía meridianamente claro. En realidad lo que allí dice es básicamente lo que ahora los nuevos estudios de flamenco entienden que es el flamenco. Un arte que tenía mucho que ver con la música que se había construido entre España y las colonias americanas. Una música que en algún momento se desplazó de ser la música oficial del país, pasó a ser la música del lumpen, y en el lumpen se reelabora, se degenera, decían los críticos, decían los hostiles al flamenco, pero a mí la palabra degeneración, después de usarla a los nazis, me la siento propia, ¿no? Me parece que degenerarse por derecho, como decían los Smash, no está mal, y ahí se construye con la gente del lumpen, los gitanos, como parte de ese lumpen, se construyen unas músicas y unos bailes que a la par acaban siendo el flamenco y que, por ejemplo, los gitanos han hecho de ellas casi su folclore y han hecho, es como si ahora un grupo humano cualquiera cogiera el rock and roll como un folclore y lo convirtiera en folclore propio, ¿no? Pues le daría una vuelta grande a esa manera de entender el rock and roll. Pues de alguna forma esas son las circunstancias en las que se construyó lo que empezaron a llamar en mitad del 19 el flamenco. Y el flamenco del mitad del 19 es muy lejano, tanto en profundidad como en riqueza musical, del flamenco de hoy día. El flamenco de hoy día realmente es muy radicalmente una invención de después de la guerra civil. Es muy importante, sobre todo en baile y en guitarra. Quizás en cante tenga mucho que ver con lo que pasó en los años 20, ¿no? Con las primeras grabaciones del fonógrafo. Pero realmente el flamenco, bueno, ha hecho del misterio una de sus fuentes de financiación principal, pero en realidad no es una cosa tan complicada de entender. Si somos capaces de entender de dónde viene el rock and roll, el son, el tango o el samba, sabemos cómo funciona el flamenco. Son artes hermanas, no son muy dispares, ¿no? La película, que ahora entraremos en por qué le pones ese título, según comentaste, nace de un proyecto que tenías sobre Ciudad Badía, ¿no? ¿Por qué piensas en perros callejeros? Bueno, la relación geográfica supongo, pero ¿por qué piensas en perros callejeros? Y explícame un poco el proceso de por qué eliges a 6-7 mujeres, que todas son pensadoras, sociólogas, personas que piensan sobre el espacio, las ciudades, la sociología, la psicología, y a través de sus voces nos cuentas de nuevo, ¿cómo lo diría? De una manera humanista, la película, a nivel social, a nivel también el paso del tiempo, lo que ha supuesto el paso del tiempo a la película. Y a través de todas esas voces construyes una nueva película con las mismas imágenes. O sea, ¿eso cómo se te ocurre? Porque para mí me parece la hostia. Es como cuando coges un DVD y ves la película comentada por el director y acabas viendo otra película con las mismas imágenes. Bueno, a ver, ahí hay varios factores. Uno, el proyecto era una aplicación del archivo FX que yo trabajaba, que era una... Yo intentaba en ese momento, estaba desarrollando un proyecto con un archivo de iconoclastia, pero bastante particular, clasificada con cuestiones que tienen que ver con el arte contemporáneo, y ese proyecto quería aplicarlo a la realidad como una herramienta. Y mi idea era aplicarlo a la idea de ciudad.
a la idea de política, a la idea de cómo vivimos todos juntos en un sitio. Ciudad polis, claro, que nos hemos olvidado un poco de lo que es. Exactamente lo mismo, ¿no? Se ha degenerado ese nombre. Claro, la gente habla de política y piensa en los partidos políticos. Sí. Y no, política es lo que hacemos tú y yo aquí ahora mismo. Y entonces estaba buscando un lugar. También al poder le interesa que la gente relacione la política con eso y no con lo que realmente importa, ¿no? También. Y entonces estaba buscando un sitio que no tuviera pasado. Y fue precisamente el que estaba aquí ante Valentín Roma quien me llevó por primera vez a Ciudad Abadía, que era una ciudad que se había construido en el 75. Es decir, que en realidad no tenía pasado en el archivo de FX, que casi todo era un archivo de iconoclastia entre el final del 19 y la Guerra Civil. Entonces, de pronto cuando conocí Badía del Vallés, me pareció que podía ser mi región, en el sentido que le daba Benet en las novelas, ¿no? Mi Macondo, como un espacio real pero ficticio a la vez, en la que, ¿no? Exacto, en la que poder usarlo como espacio para aplicar algunas herramientas del archivo FX sobre la ciudad. Y Perros Callejeros se había filmado en gran parte en Badía del Valle. Los créditos de la película pone Polígono Badía todavía. Porque Badía se quedó, hubo un problema de la construcción, se olvidaron del agua para todos sus habitantes y durante varios años, un par de años, estuvo la ciudad fantasma, la ciudad sin habitantes pero entera construida. Entonces Antonio de la Loma la usó para las persecuciones, para algunas escenas de la película. Entonces por eso empecé bueno, recuperé la película, que yo la había visto hacía mucho tiempo, y claro, la película era una película totalmente, como decirlo, fálica, vertical, pistolas, cuchillos, coche, polla. De hecho, el momento cumbre de la película es la castración. De alguna manera quería contrarrestar esa... aunque era una película de serie B o de serie Z, pero quería contrarrestar esa verticalidad que hoy día se diría heteropatriarcal, y me parecía interesante darle voz a mujeres que estaban en el discurso femenino, feminista, queer, sobre la ciudad, que pensaban desde la arquitectura, desde la sociología, desde la antropología, y de ahí salieron ese grupo. Entonces, claro, la película tiene ya más de 15 años, pero no sé, Paul Preciado, Marina Garcés, que son hoy dos figuras importantes del pensamiento en este país, estaban ahí. Entonces creo que la película tiene todavía parte de su fuerza gracias a su presencia. Y por otro lado, siempre he trabajado mucho en el entorno para mí la internacional situacionista es de algún modo la última vanguardia heroica, el último intento de entender el arte como un sistema de transformación político. Y bueno, hay una figura clásica que es el de Tournement en las películas de Debord, que es coger... yo era muy fan de las películas de Chino, a las que los situacionistas cambiaban la banda sonora y le ponían debates sobre hegelianismo, marxismo, mientras se pegaban peleas de kung fu, ¿no? Y un poco fue lo que apliqué con Perros Callejeros, un poco era la misma idea, hacer convivir a Foucault con el torete en el mismo espacio. Y eso tenía los riesgos de intelectualizar muchas veces estos productos, pero no me importaba, porque de alguna manera tampoco, en realidad le tengo bastante manía a esa visión paternalista de este tipo de fenómenos de serie B, ¿no?
de tratarlo como fenómeno subalterno y darle el golpecito en la espalda. ¡Ah, me encanta! Yo quería tratarlo igual que trato cualquier película de Godard o cualquier película de quien sea. Y bueno, Que no eso dejan fue de ser homenajes a la serie B americana. también en cierto sentido. Sí, sí. Yusuf o El Soldadito Sí, parecen sí. películas, o Exacto. Lemmy o Alphaville. Claro, claro. Parecen películas hechas con 4 perras. y Para con ese- ellos han sido así, pero vamos, me refiero a cualquiera de estos directores que se consideran de arte mayor. A mí, con el arte menor, como bien decía Deleuze, que es Kafka nada más y nada menos, pues para mí era una situación importante y me parecía, bueno, cada vez que vuelvo a ver la película, que en ocasiones de estas, me sorprende, sí, pienso que sigue habiendo algo ahí en esta película, que se llamaba así la película porque era como la película, como de todas las cosas que viene en el proyecto, esto era la película. Y entonces, y de hecho ahora uso mucho cuando me dicen de qué haces en el cine, y digo, a mí me gusta mucho la palabra hacer película, porque en realidad siempre en mi trabajo hay algo de esta cosa que los amigos que no se dedican a las cuestas del arte me dicen, no sé, hay que ver, siempre me han dicho, hay que ver las películas que te montan, ¿no? Pues en realidad eso es lo que acaba recogiendo las películas. Estas películas que uno se monta en ese sentido de la ficción que ha tomado el término película, ¿no? De que alguien que es un peliculero es alguien que se inventa muchas cosas, pues que toma muchas poses ficticias, ¿no? Bueno, el Pues, término inglés es filmmaker, ¿no? Que claro, es hacer películas. hacer películas, pero aquí un peliculero en la jerga, ¿no? Es como un tío que va de rollos, ¿no? Que se monta muchos rollos. En realidad me gusta esa idea de que hacer películas tiene que ver con algo que va más allá del propio film, ¿no? La película es todavía para mí, en ese sentido, algo que va más allá de la propia materia concreta que el film reproduce. Es interesante lo que dices porque la propia película, como hay varias voces que hablan sobre la película, debaten y discuten entre ellas también. Claro. Te dan muchas visiones diferentes. Yo, por ejemplo, Nueve Sevillas no la he visto, pero Nueve Sevillas juega a lo mismo, ¿no? Es verdad, es verdad. Para mí la polifonía siempre ha sido fundamental en mi trabajo. Porque en realidad Pedro G. Romero nos está haciendo esta película que forma parte de un proyecto sobre la ciudad, sobre la política de la sociología, y también estas voces están debatiendo sobre tu trabajo, sobre la propia película y sobre ellas. O sea, es casi infinito, ¿no? El discurso no se acaba Bueno, nunca. tiene toda esa cosa de metalenguaje que siempre me ha interesado mucho, hasta llegar al borde de lo tautológico, pero siempre me ha interesado mucho y está muy bien visto. En realidad son películas sobre la ciudad, una sobre Badía y otra sobre Sevilla. Son películas en las que hay muchas voces que, aunque yo las ordene pero son voces que hablan entre ellas, que hablan conmigo, que discuten conmigo, que yo no tengo que subrayar, ni apoyar, ni estar a favor o en contra de lo que ellos dicen, aunque muchos de los sentidos de lo que ellos dicen lo provoco yo a poner unas voces cerca de otras. Y en muchos sentidos, cuando veas Nueve Sevilla verás que hay algo similar. Que por cierto es González, Pedro González, la gente de González. Porque los textos que en la película, o sea, ellas hicieron un texto, vieron la película, hicieron un texto, después tú cómo lo montas todo eso. Ellas, Había una premisa para decir... algunas hicieron un texto, pero ellas grabaron locuciones. Y yo con todas las locuciones me encerré y me puse a mezclarlas, a ordenarlas con respecto a la película. Fui tomando nota y fui haciendo un esquema muy minucioso que le mandé al montador. Y el montador montó todo más o menos, pero no cabía. Y entonces ya me senté con él un par de días, porque tampoco tenemos mucho presupuesto. Me monté con él un par de días a limar las cosas que se podían redondear y hacer más o menos fluido el relato. Porque claro, una operación que parece tan, a primera vista, aparentemente, tan
que no quiero utilizar la palabra que me está viniendo a la cabeza, pero una operación que no parece tan dificultosa, acaba siendo muy dificultosa, porque hay muchas voces, hay que editarlas, y claro, el sentido que le das a una u otra, pones una antes o después. Además hay muchos discursos que se van como repitiendo, hay una plantilla que se repite, pero, hostia, te da muchas vueltas. O sea, la película deja de ser la película de José Antonio de la Loma para hacer muchas otras películas. Bueno, es la cuestión perversa y a la vez necesaria del montaje, ¿no? Es la base del cine, ¿no? Porque la base del cine en realidad, García Calvo decía siempre que el cine era literatura, que el cine no tiene nada que ver con las artes visuales. No es exactamente verdad del todo, pero sí que es una gran verdad, que es algo que tiene mucho que ver con el relato. Entonces, en ese sentido, el sistema de edición, pues, la mesa de montaje, la mesa de operaciones, es decir, hay que medir qué es lo natural, qué es lo que crea también enrarecimiento, lo que crea accidentes. Intentar conjugar todo eso creo que es importante, y bueno, realmente era un trabajo de chino, pero que salió, tenía mucho que ver con... Ahora mismo seguro que se me vendría como, ¿cómo me meto yo ahora ¿sabes? Con 7 horas de grabaciones para... Pero entonces había como... Estabas en medio de ese flujo, y ese flujo te llevaba. Cuando yo oía lo que... Yo me sabía la película casi de memoria. Cuando yo oía lo que ellas grababan, ya los iba situando de cabeza aquí o allí, ya sabía esto va aquí, esto va allí. En fin. Después solo tenía que equilibrar los discursos un poco. Así todo se ve que, por ejemplo, el discurso de Paul, que en su momento era muy interesante, en ese momento desbordaba la película. Pero durante un tiempo pensé que ese desbordamiento no era bueno, y al final no, al final pensé que ese desbordamiento tenía que producirse. Y de hecho, de las pocas toques que le hice a la película original fue congelar algunos fotogramas de la película de José Antonio de la Loma para que pudiera acabar la frase por Preciado, ¿no? A mí, viendo la película o imaginándome cómo es 9 Sevilla, según tus palabras, porque he leído algo, me acuerdo de lo que hizo Kurosawa con Rashomon. Él no quiere explicarte realmente qué ha sucedido, da 3 versiones de la misma historia, del mismo suceso, y que sea el espectador quien investigue y quien explore y quien reflexione, ¿no? Que a mí me parece que Rashomon de Kurosawa, la película de Pedro G, o sea, es para mí lo que es el cine, ¿no? O sea, yo te muestro esto y después tú sacas tus conclusiones, ¿no? De Pedro G y Gonzalo García Pelayo, ¿no? Que complica todavía más la idea de la polifonía, sí. Porque para colmo hay 2 organizadores de polifonía. Pero bueno, el modelo de Kurosawa era claramente La piedra lunar de Wilkie Collins, ¿no? Que es una gran novela, una novela de detectives, en la que se dan el punto de vista de todos los participantes en el relato. Entonces esa idea, que también la película en la que estoy trabajando ahora, Los caballos, tiene mucho que ver con esta idea perspectivista, de ver esas otras voces, de dónde vienen, intentar que en la película no hable. A mí nunca me ha interesado, aunque me gustan mucho, para contradecirme a mí mismo, películas de autores que son casi testimoniales de un pensar y un ser de un tipo, pero a mí nunca me ha interesado eso como manera de trabajar. Por decirlo de alguna forma, yo así como yo mismo no tengo nada que decir, como yo mismo. Que lo digan otros, ¿no? Pero sí que me interesa mucho que se digan cosas en un través, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, el cine para mí es un género privilegiado. Para mí siempre lo ha sido. Yo siempre digo, por ejemplo, que La sociedad del espectáculo de Guy Debord, el libro es muy bueno,
pero la película es mucho mejor que el Sí, que libro. las pusieron en la filmoteca no hace mucho. Pues, Yo vine a verla. pues para mí es mucho mejor la película que el libro, es decir, la película es mucho más rica, las imágenes dan un punto de contradicción a lo propio que el Devor escribe, elige imágenes no para ir a favor de sus discursos, sino para contrapuntearlo. Eso, Isaac Cuesta ha escrito un texto maravilloso sobre Nueva Sevilla y dice algo así como que nos hemos medio reinventado un sistema de colisión, de montar por colisión, por cosas que contrastan tremendamente unas con otras, ponerlas en la misma cinta, en vez de cosas que se ayudan unas a otras, cosas que están chocando unas con otras. A mí me ha interesado siempre mucho esa idea de usar el arte en general, siempre lo he usado en mi práctica artística, como un medio en el que circulan otras voces. Y en el cine creo que además eso está privilegiado, eso la gente lo tiene casi naturalizado, no te pregunta todo el rato. El sistema de producción, a mí me parece muy interesante el sistema de producción cinematográfica. Siempre toda mi vida he sido un lector de El artista como productor de Walter Benjamin, de ese libro clave para mí del arte del siglo XX. Y sin embargo así, en la práctica artística siempre hay sospecha. En esta exposición, por ejemplo, la fotografía del caballo la hace Manolo Laguillo. Todo el mundo me pregunta que por qué la hace Manolo Laguillo, que por qué no he hecho yo la fotografía. Claro, yo me pregunto, un director de cine, que le digan que por qué tiene un director de fotografía y por qué no hace la fotografía. Si él es el autor de la película, pues que él haga la fotografía. En el cine nadie piensa que eso es una lógica, que un tipo hace la fotografía, otro tipo hace el sonido, otro tipo incluso escribe el guión, otro tipo hace todo. Y el director después, unas veces más autor de la película y otras veces menos. Hay películas cuyo autor es el autor de la banda sonora y hay películas que es el productor. A mí me gusta mucho esto del sistema de estudio a la americana, pero claro, con Gonzalo me río mucho cuando decimos eso. No, nosotros que hacemos sistema de estudio. Claro, el sistema de estudio nuestro es de calderilla, ¿no? Con presupuesto de calderilla. Pero lo que me gusta del sistema de estudio es esa idea de lo colectivo. Esa idea es muy curioso, esa idea comunista que los rusos acabaron haciendo cine de autor casi. Ahí está Tarkovsky, ¿no? Que es una especie de atormentado que cuenta lo que fluye. Y sin embargo los americanos acabaron haciendo cine comunista, cine de estudio, que Oselnik se cree que es Oselnik el que hace las películas, pero es el sistema de estudio. Entonces, en ese sentido, el sistema comunitario, como algo que tiene que ver con el... Cada uno hace su parte y es todo un conjunto, sí, para llegar a ese punto. Claro, tiene que ver con la lógica del intercambio. Hasta Marx hablaba de ello ya de una manera que ha sido muy mal leída, ¿no? Pero el propio Marx hablaba de el intercambio frente al uso, y el intercambio era un poco la lógica de construcción de lo social, ¿no? Por cierto, creo que ellos tienen que cerrar, ¿eh? Sí. Ahora ya cortamos. Bueno, creo que ya hemos hablado bastante bien de lo que quería plantear. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras dos cosas. Es una pregunta en dos respuestas. Una película de flamenco, una película que estuviese relacionado con cosas de tu trabajo artístico, ¿cuál sería? Una película que dices tú, mira, esta película que va sobre esto, o sea, se relaciona mucho con mi trabajo o tiene algo que ver con... Bueno, yo por ejemplo, siempre que muestro, me piden que ponga una película de flamenco, para explicar yo qué es el flamenco, siempre pongo Lejos de los árboles de Jacinto Esteban. Para mí, Lejos de los árboles, la versión que es una película maravillosa que tiene dos montajes buenos. El primero, que era un montaje sin centro casi, y el montaje que hace Pere Portabella finalmente, que la edita con una dirección. Yo pongo casi siempre ese segundo montaje, en el que al final me ayuda, como casi ninguna otra película, a explicar cómo el flamenco es la suma de todos esos elementos salvajes que se van destilando a lo largo de la película, se filtran por el barrio chino, por el lumpen,
y acaban en esa escena gloriosa de Antonio Gades al final en el estudio en blanco, ¿no? Entonces, esa película para mí es clave para entender cómo entiendo yo el flamenco. Por ejemplo, esa película es una película fundamental. Yo creo que Esteba no sabía que había hecho una de las películas más flamencas de la historia, vaya. Flamenco en el sentido, además, que a mí más me interesa, porque para mí el flamenco no es tanto retratar a gente que canta y que baila, sino una manera de hacer cine. Y en ese sentido, sin ir más lejos, las dos películas de Isaac y la Cuesta, La leyenda del tiempo y Entre dos aguas, me parecen dos películas flamenquísimas, dos películas maravillosas, buenísimas y a la vez súper flamencas, vaya. De un entendimiento muy verdadero, muy inteligente y muy sensible de lo que es el flamenco. Que sobre todo Entre dos aguas es una de las películas más sociales que he visto yo en mi vida, sin pretenderlo. Sí, porque es una película que habla no solo de intentar transmitir una idea sociopolítica, sino que habla de intentar transmitir un mundo sensible. Entonces, al transmitir un mundo sensible, pues claro, traduce todo lo que viene detrás, lo social, lo antropológico, la carga humana, todo lo que ahí viene, ¿no? Pues Pedro, un placer hablar contigo, de tu trabajo, de tu mirada, de tus reflexiones. Y yo siempre digo, hasta la próxima película, o en tu caso, hasta la próxima exposición, próximo libro, lo que sea, ¿no? Sí, será pronto, espero. Lo que tu mente perversa, ¿no? Será pronto. Gracias. Gracias a ti.